¿Dónde me torcí? ¿Dónde no encontré otra vez la senda por la que yo iba? ¿No? Y me puse a leer en Lucas 1:1 algo que escribió el apóstol y que me llamó mucho la atención. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, escuche bien, dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, que han sucedido, que se han logrado por entero. Lucas 1:2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas dice que él quería poner en orden, escuche lo que dice en el 1:3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. El apóstol dice que él está mirando que hay muchas veces se ha tratado de poner en orden todas las cosas de aquellos que hablaron de la palabra, que eran ministros de la palabra y que habían visionado las cosas de Dios. Entonces le dice a Teófilo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, le dice, oh excelentísimo Teófilo. Y en el 4 dice, escuche, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. O sea que él ya tenía una instrucción. Pero necesitaba que se le ordenara de nuevo lo que él había recibido ya. ¿Se da cuenta? Él ya conocía la palabra, pero necesitaba que se le ordenaran las cosas. ¿Me entiende? Y sabe que todo esto viene a razón de que yo le escuchaba a la pastora de que muchas veces podemos llegar a torcernos del camino. Y muchas veces podemos estar hablando de Jesús, pero no en el orden, no ordenadamente. Entonces Lucas le dice a Teófilo, que Teófilo significa amigo de Dios, le dice, mira Teófilo, tú has sido instruido en la palabra, pero tú no tienes el orden de las cosas. Por eso me ha parecido bien escribírtelas en orden, porque nosotros nos hemos sido ministrados por gente, por ministros de la palabra que visionaron las cosas en orden. Y les digo que me gustó esta palabra, porque yo, como usted quizás, he estado escuchando que muchas veces se habla de Jesús, se dice de Jesús, pero no hay orden en lo que se está diciendo. Entonces la iglesia, que es autoridad divina, tiene que hacerse cargo de esto, decir, por aquí van las cosas. Aquellos que ya lo saben y que son ministros de la palabra tienen que saber que tienen que hacer ese trabajo. ¿Se puede hablar de Jesús desordenadamente? Sí. Sí, lo vamos a mirar. Fíjense que él dice, bueno, yo ahora voy a ponerte en el orden, porque has estado hablando hasta aquí de algo de lo cual has sido instruido, pero no tienes orden en lo que estás diciendo. Y le comienza a hablar de Zacarías. ¿Era un sacerdote Zacarías? ¿Quién era Zacarías? Escuche. Lucas 1:12 más o menos por ahí, 1:10, póngame por ahí.
Zacarías era un sacerdote. Dice que se le apareció un ángel cuando él iba a ofrecer el incienso. A ver. Mire, 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Escuche, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Siga. Y llamará su nombre Juan. Siga, sube. Escuche. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los... Súbalo. Mire, escuche. Bien dispuesto. O sea, le habló todo lo que iba a suceder con el niño. ¿Era Zacarías un sacerdote? Sí. Y dice que él se turbó en su corazón. Y él lo que estaba haciendo, según Lucas 1:9, lo hacía conforme, lo que él hacía era conforme a la costumbre. Escuche, 1:9, póngalo. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Acostumbrado a hacer siempre lo mismo. Y de pronto se le aparece un ángel y le dice todo lo que yo le he leído y más. Él le contesta: ¿en qué voy a conocer esto? Escuche, ¿en qué? Búsqueme esa parte donde dice en qué. Y dice, a ver, fíjese. ¿En qué conoceré esto? No noté el versículo. ¿Dónde? En el 18. ¿En qué conoceré? Le hizo una promoción tremenda de lo que iba a suceder. Le dice, ¿y en qué conoceré esto? Pero Zacarías, enterate, eres el sacerdote. ¿Qué está? Dice por costumbre. Muchas veces se hacen las cosas por costumbre. Y eso pasa a tener un desorden. ¿Sabe lo que significa turbarse en ese lugar? Póngalo, donde dice que se turbó él. Ponga. Y usted verá lo que le pasó, y después lo vamos a comparar con otra persona que también se turbó, pero que era otra reacción. Lucas 1:12. Póngalo. Se turbó. Se volvió inquieto, y hay una parte donde dice que se molestó. Hay un lugar donde dice, no sé si se mira ahí, ¿no? Dice que se sintió molesto. Se molestó. Y dijo, ¿y en qué voy a conocer esto? Pero Zacarías, si me lo habías pedido. Entonces no tenés orden en lo que estás haciendo. Escuche, molestar. Le voy a mostrar después otra persona que también se turbó y que va a ver que fue otra reacción. Otra quiere decir otra cosa. Pero ¿qué pasa, Zacarías? ¿Y cómo voy a tener? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero si tú me lo estabas pidiendo, Zacarías. ¿O te has olvidado de la palabra del profeta Isaías? Y todas las cosas que iban a suceder. Se desordenó.
no estaba teniendo el orden de las cosas. Entonces el ángel le dijo, calladito, hasta que nazca Juan. Hasta que venga el fiel a Dios. Hasta que nazca en ti el fiel a Dios. Juan es su hijo. Entonces vas a tener que estar callado, Zacarías. Hasta que nazca el fiel a Dios en ti. Era su hijo. Él lo había pedido. Pero dice, yo no entiendo cómo van a suceder estas cosas. No lo estaba interpretando. Dice, ¿cómo voy a llegar al conocimiento de esto? Esa es la pregunta. Si usted lo va a ver, mira en la traducción, dice, ¿cómo voy a llegar yo al conocimiento de esto? Pero Zacarías, entérate, estás todos los días en el templo. Eso es lo que le está diciendo, véalo en la traducción. Dice, pero ¿cómo voy a llegar yo al conocimiento de esto? Entonces, Zacarías, vamos a tener que callarse un poco. Y esperar hasta que nazca el fiel a Dios en ti. Guarda silencio. Guarda silencio porque se te ha desordenado la historia. Se te desordenó la historia. ¿Estás hablando de Dios? Sí, te pasaba en el templo. Pero en forma desordenada. Muchas veces, hermano, nosotros como iglesia también hemos sido muy religiosos. Pero también, últimamente hemos visto que hay un desorden en lo que se dice. Se habla de Jesús, pero no en el orden. Por eso es que nosotros necesitamos ser instruidos en la palabra. Es necesario la instrucción. ¿Usted no escuchó? Dígame si alguna vez no escuchó hablar de la palabra y de manera desordenada. Necesitamos muchas veces que nos pongan en el orden. Esto va por aquí. Porque si no equivocamos a la gente y a la iglesia, uno dice, pero si aquella me dijo que sí, tú me dices que no. Algunos hablan de Jesús sin tener a Jesús. ¿Me entiende? Escuche, una persona que fue visitada por el ángel también fue María. Lucas 1:29. María, Lucas 1:29. María la visita un ángel y le dice que de ella van a ser un santo ser, usted lo sabe. Pero ella cuando lo ve, dice que se turbó. Míralo, por favor. Mírelo. Se sorprendió. 1:29. Mas ella cuando le vio qué pasó, se turbó. Tóquelo. No se ve donde dice en la traducción que ella estaba perpleja, preocupada de cómo lograr lo que se le estaba diciendo. Porque ella le hace la pregunta al ángel, no la misma que el otro. ¿En qué conoceré? Le dice, escuche, profundamente preocupada. Yo cuando a usted le da una orden a la pastora y le dice, usted va a hacer tal cosa, ¿usted no se preocupa? O le hace la misma pregunta que, ¿y qué conoceré? ¿Cómo lo hace? No, usted le dice, bueno, lo tengo que hacer porque me dieron una orden. Tenía orden en la palabra. De hecho, ella también, cuando habla del profeta Isaías, que tenía un orden. Por eso es que ella no pone impedimento a lo que va a suceder. Y dice, ¿cómo será esto? Lucas 1:34. No dicen qué conoceré, sino que, ¿cómo? ¿Saben? La palabra será, es vida. ¿Cómo le voy a dar vida a esto que usted me está pidiendo? Eso dijo ella. ¿Cómo será esto? ¿Qué será?
Ponga la palabra será. Dice, ¿cómo le voy a dar vida a lo que se me está pidiendo? Y se preocupaba por saber. Esa es otra pregunta. Era otra actitud la de María. Por eso pudo lograr tener a Cristo en su vida. ¿Se da cuenta? Uno que estaba siempre desordenado en su... porque no llevaba el orden de las cosas. Pero ella lo llevaba al orden y dijo, ¿cómo le voy a dar vida a esto que se me pide? Ella no dijo, cuidadito que yo estoy desposada, no vaya a ser que José se enfade y se quiera ir. Pues él se quiso ir. Usted lo sabe. Él se quiso ir, pero se lo detuvo. Ella no dijo, no se olvide que yo tengo que ir al súper antes de hacer todo. No le dijo nada. Le dijo, ¿cómo voy a darle vida a esto? O sea que tenía el orden de las cosas. Cuando tú ya tienes el orden de las cosas y te hacen los ministros de la palabra, te hacen visionar, tú lo entiendes rápido. Porque el ministro es alguien que te transmite. Te está transmitiendo algo. Y tú visionas conforme a quien te va transmitiendo la palabra. Pero María tenía eso, había aprendido. Llevaba en el orden las cosas. Yo escuchaba la palabra de la pastora y me quedé estuve haciéndole una punta a la pastora ahí. Entonces, ella decía, hay momentos en que uno se tuerce, pero ¿dónde me torcí? Quiero volver. Muchas veces se habla, hermano. De hecho, ustedes saben que Juan hablaba de la palabra. Pero después vamos a ver lo que pasa con Juan. Escuche. Ella conocía una palabra, que es la de Miqueas 5:3. Póngalo eso, porque ella es una de las tantas cosas que seguro ella conocía. Por eso no se resistió. Y no dijo, ¿en qué conoceré? No, yo ya conozco. Ahora dígame cómo le doy vida. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ¿qué? La que ha de dar a luz. Eso está en Miqueas. Y ella dijo, esa soy yo. De mí se está hablando. Miqueas habló de mí. Yo lo estoy entendiendo. Como para poner un versículo, pero ella, si usted la ve, ella cita el Salmo. ¿Me entiende? Yo sé quién soy porque tengo el orden de las cosas y no tengo problema de dar vida a las cosas conforme se me va diciendo, porque hay que darle vida a las cosas. Las cosas, dice el apóstol Lucas, decía, las cosas que fueron ciertísimas en nosotros, que se hicieron verdad en nosotros. Eso está diciendo, las tengo que poner en orden, conforme a como yo fui enseñado. A Teófilo había que ordenarlo en el conocimiento. Sí tenía conocimiento, sí hablaba de Dios, pero había que ordenarle la palabra. Había que ordenarlo. Y es necesario que nosotros nos dejemos ordenar. ¿Cuántas veces? Siempre, hermanos, vamos a estar aprendiendo. Siempre vamos a estar ordenados conforme a las cosas ciertísimas que nos ministran los ministros de la palabra. ¿Es necesario en nuestra vida? Sí. Es necesario. Usted sabe que yo le escuchaba a la palabra de la pastora y decía, si no considero, puede que me vaya antes. O lo que a mí se me tenía que cumplir en un día, se me cumple en años. Porque estoy entendiendo mal las cosas. Porque yo hablo de lo que pienso y digo. Y eso se me vuelve cierto a mí. Por eso Zacarías, silencio.
silencio. ¿Me entiendes? Se me tiene que volver la verdad ordenada. Por eso le dice, te voy a hablar de la verdad ordenadamente. Yo puse como un ejemplo para recordarme las equivocaciones que hemos tenido como iglesia. Primera de Timoteo 2:15. Se me tiene que ordenar la palabra. Muchas veces una palabra provoca por años una equivocación grave. Pero se salvará ¿qué? Póngalo más abajo, ponga el 14, por favor. Si no, a ver. Sí, porque está descuadrado, me parece, ¿no? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, y siendo engañada, incurrió en transgresión. Suba, por favor. O sea, ¿dónde dice que se salvará engendrando hijos? En el 15, en el 2:15. ¿Desde cuándo la mujer engendra? ¿Es así o no? ¿Había una equivocación o no? ¿Fue grave? ¿Lo habíamos entendido mal o no? Mientras más hijos tuviéramos, parece que éramos más salvos. Que eso no quiere decir que aquellos que, gloria a Dios, puedan tener hijos, pues los tengan. Pero esa no es la historia. Ninguna mujer puede engendrar, la mujer fecunda. Es fecundada. Pero dice que muchas cosas, y así como para darle un ejemplo, muchas cosas, en muchas ocasiones nosotros como iglesia hemos estado equivocados y hemos insistido en las cosas. ¿Cuántas veces la mujer tuvo que callarse? Cuando nosotros tenemos que ver que le está hablando a una iglesia que necesitaba ser ordenada y decir, bueno, las mujeres ahora no hablan, pero no era que no iban a hablar nunca las mujeres, sino que hacemos aquí. ¿Entiendes? Tantas equivocaciones en las cuales nosotros hemos insistido tantos años y hemos anulado personas por cuanto había equivocación en nuestro conocimiento. Teníamos y hablábamos de Jesucristo, sí, a los gritos, pero había una equivocación que había que poner en orden, sacarla y poner el orden de las cosas. Uno, usted sabe que Juan el Bautista fue llamado para allanar el camino del Señor, ¿verdad que sí? Ahora, si usted lee la palabra, si usted escudriña, usted va a ver a Juan de un lado del Jordán y al Señor de otro. ¿Qué hacía Juan sin seguir al Señor? ¿Hablaba de Jesús? Sí, hablaba de Jesús. ¿Pero estaba con él? No. Hablar, mire, escuche, mire lo que pasa en la conversación que hay aquí. Mateo 9:14. Escuche bien para que usted vea que se puede hablar y no haber en orden. Yo puedo hablar de Jesús, pero no estar con Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Cómo? ¿Que tú no eres mi discípulo? ¿Qué te enseñó Juan? Ah, no, tú no me conoces. Tú, ¿pero qué pasa? Ah, no, sos discípulo de Jesús. ¿Y entonces? ¿De qué te enseña Juan? ¿Habla de Jesús, Juan? Sí. Pero lo enseña a que vayan detrás de Jesús, porque acá está hablando, los discípulos de Juan, dice tus discípulos. O sea que discípulos del Señor, estos no eran. ¿Había un desorden o no? Había un desorden. Jesús le dijo,
¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos? ¿No se dan cuenta que estoy yo aquí? Yo soy el esposo de la iglesia. No necesitan ayunar, estoy yo aquí. No lo entendí. Más abajo dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Escuche. Está perdiendo autoridad, Juan. Porque no ha querido cambiar de actitud. ¿Sabe lo que significa viejo ahí? Conducta anterior. Póngalo si quiere. No quiere cambiar su conducta anterior. Yo te mandé que me allanaras el camino, pero ¿a dónde estás tú ahora? ¿Hablas de mí? Sí, pero ¿me sigues a mí? No. ¿Y qué le enseñas a la gente? ¿Que te siga a ti o que me siga a mí? Porque cuando van las personas a hablar con Jesús, le dice, tus discípulos. ¿Y qué? ¿Tú no eres discípulo mío? ¿Y qué enseña a Juan? Porque yo tengo entendido que Juan habla de mí. ¿Y a dónde te lleva? ¿Para el lado de él o para el lado mío? Un desorden. Usted sabe que Juan muere, porque se le corta la cabeza, pierde autoridad. Pierde autoridad. O sea que sí hablaba, pero no en el orden. Hay que ir en el orden de las cosas. Se puede hablar, pero uno tiene que aprender de los ministros de la palabra, de los que siguen. Yo todavía estoy aprendiendo. Yo aprendo. ¿Cuántas veces? Es que yo no puedo poner un remiendo, o sea, no le puedo ir a cortar a un vestido nuevo un pedazo y ponérselo al vestido viejo, porque se me va a romper, me va a hacer fuerza, se va a romper. Tengo que hacer un cambio. Viejo, ahí, significa conducta anterior. Conducta anterior. ¿Hay una conducta anterior? Sí, hermano, hemos tenido una conducta anterior. Pero llegó un momento que uno tiene que cambiar y decir, no, mi destino profético, como lo que se me ha dicho de mí, yo lo tengo que seguir, pero hay momentos en que no puedo seguir de la misma manera que iba. Es que tengo que entrar en lo nuevo de Dios. Es que antes era tan lindo. Yo me acuerdo. Todos nos acordamos de cosas lindas que nos han pasado, de campañas y de cosas, pero llega un momento en que Dios dice, tú estás aquí en español. Y cada uno en el lugar donde Dios lo puso hará la obra, conforme al Espíritu Santo lo vaya guiando. Y le dije, Juan, ¿no le has dicho a tu discípulo que me tienen que seguir a mí? ¿Y de qué hablas? Te pregunto, ¿de qué hablas? Jesús hace su obra y usted sabe que Él lo primero que hace es enseñar. Mateo 9:35. Dice que Él va enseñando en las sinagogas. Y luego pasa que Él sana las enfermedades, sana las dolencias. 9:35. Sana las enfermedades, sana las dolencias. Sí lo hace. Pero ¿qué gano yo con orar solamente para que una persona se sane del piecito? Y después queda perdida en el alma. Se pierde su vida. Lo primero, yo tengo que enseñarle a esa persona. Y aún aquellos que conociendo la palabra tienen desorden en lo que dicen. Hablan. ¿No ha escuchado usted a alguno que dice, no, si el Señor está conmigo, aunque yo esté en la casa? Bueno, no sé yo.
Dice que la palabra de Dios dice que algunos tienen por costumbre no congregarse y no es nada bueno. ¿Le va a costar venir? Pregúntemelo a mí. Cuando tenés que hacer 50 kilómetros, 25 y 25. Pero hay que venir. ¿Entiendes? Hay que venir. ¿Va a costar? Sí, porque ese día usted va a tener más ganas de estar en el sofá que venir para acá. Porque esa es la sensación del cuerpo. Pero usted no puede guiarse por el cuerpo. Tiene que venir. Hay que hacer un esfuerzo porque es aquí donde se aprende y es direccionada la palabra de Dios. Y se pone en orden todas las cosas. ¿Sabe lo que hacía el Señor? Mateo 9:35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanaba a los que estaban deshabilitados. Sanaban todos los que tenían dolencia, que tenían depresión, debilidad. Sí los sanaba, pero también les hablaba. Y les ponía en el orden las cosas. Algunos lo entendían, otros no lo siguieron. Y ustedes saben que fue así. Que muchos no lo siguieron al Señor. Pero el que quiere llevar un orden de las cosas y visionarlo desde otra óptica, tienen que seguir aquellos que llevan el orden de la palabra. ¿Por qué? Porque eso va a ser muchas veces en nuestras vidas que las cosas de las cuales se nos habló para nosotros de manera personal se cumpla. Porque algunos dicen, a mí me profetizaron tal cosa y no se me cumplió. Fijémonos, la pastora decía, revisar. Revisemos dónde está el fallo. Porque si no revisamos y vemos el fallo, posiblemente pasen años. Lo que era para solo esperar un día, se volverá años. Por eso es tan necesario que hagamos lo mismo que hizo Lucas, llevar el orden de las cosas, para que las cosas en nuestra vida se produzcan, se tienen que producir. Fijémonos dónde hemos fallado. Fijémonos. Escuche. ¿Lo escuchó el domingo que decía, ¿quién enderezará lo que se torció? Lo que él torció. Yo lo escribo aquí en estas hojas grandes porque así no me pongo las gafas. ¿Quién enderezará lo que él torció? El él, ahí, no está en mayúscula, está en minúscula. O sea que está hablando de sí mismo. Lo que él torció, ahí no está en mayúscula. Porque si estuviera en mayúscula, está hablando de Dios. Está hablando de sí mismo. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Efesios 5:15. Mire, escuche bien. Escuche bien. Mirad, dice, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. ¿Lo escuchó el domingo? ¿Lo escuchó? ¿Sabe lo que quiere decir diligencia? Con exactitud. Con diligencia quiere decir con exactitud. Con precisión. Y hay algo que dice en el 5:16. Por tanto, no seas loco. Dice insensato. Y le voy a mostrar qué más dice. Escucha. 16. Por tanto, 17.
Toque en donde dice insensato y ponga a ver qué dice. Quiero que lea lo que dice ahí. Dice iletrado, sin letra, sin conocimiento bíblico. No seas iletrado, le dice. Escuche. También dice estúpido, pero ignorante, esto ya no lo voy a leer. Loco, necio, pero vamos a ver, suba. Por tanto, no seas iletrado. Y hay que ser instruido en la palabra. No seas iletrado, no seas loco. Y lo demás lo lee usted como quiera. No seas imprudente. ¿Para quién? Para mí mismo primero. Porque hay cosas que no se cumplieron en mi vida todavía. Porque en algún lado yo fallé. No llevaba el orden de las cosas. Habrá que hacer un cambio, ¿verdad? Habrá que hacer un cambio. Escuche bien. Primera de Pedro 5:6. 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Seamos humildes con el Señor. Humilde con el Señor es que yo me deje llevar por aquellos que saben. No hablemos de Jesús sin Jesús. ¿Usted no ha escuchado eso? A mí me preocupa eso. ¿No le preocupa? A mí me preocupa. Es el tiempo de hablar del reino de Dios. Estamos en el tercer día. No seamos iletrados. No seamos indoctos. Busquemos. Y si tenemos que cuidarnos de alguien, ¿de quién? De mí mismo. Veo que nos cuidamos más del otro que de mí. ¿De quién me tengo que cuidar? De mí. De mí mismo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo, hasta que llegue lo que hablaba la pastora, la glorificación. Porque ahí va a venir la glorificación, porque yo me humillo. Soy humilde para entenderlo. Bajo la poderosa mano de Dios. ¿A quién le servía Juan? Efesios 6:6. ¿A quién le servía Juan? ¿Qué te pasa? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De eso se trata. Si el que yo me siente a aprender habla de mi humildad, no, es que yo llevo, no va a decir 2000 años ahora, ¿eh? ¿Me entiende? No. Usted puede llevar los años que tenga, pero hay un momento que usted se va a tener que sentar a aprender, porque ya el vestido puede haberse vuelto viejo y no se le puede poner remiendos nuevo, un vestido viejo, tengo que cambiar. A Juan se le dio una orden y hasta ese tiempo él podía hacer eso, pero ya había llegado Jesús y él no es uno de los discípulos de Jesús, no es uno de los apóstoles. ¿Dónde estaba? Si tú tendrías que haber sido como Pedro, como Pablo. Si usted lo ve, él no ha escrito ni un libro. Ni uno. Porque él hablaba de Jesús. Sí, Jesús. Hay que hablar de Jesús. Pero con Él. Y de la única manera es que yo me deje direccionar por aquellos que son ministros de la palabra.
y que llevan el orden de las cosas. Zacarías estaba mucho en el templo, pero todo lo que hacía lo hacía por costumbre. Dice la palabra, dice que lo hacía por costumbre. Costumbre. Hecho de menos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la echa de menos? Pregunte. Me pregunto yo, ¿por qué la echo de menos? ¿Porque necesito esa palabra o por costumbre? Quiero ver los hermanos que me tratan re lindo. Escuche bien. Isaías 49, 1 creo que es. Yo tengo que volverme. No. A ver, 2, 49, 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Qué le hace pensar esto a usted? ¿En dónde están los hijos? En una aljaba, ¿verdad? ¿No lo lee usted en el Salmo 127? Pero ¿qué puso en mi boca? A Zacarías, ¿qué se le dijo? Te calles. Pero a nosotros, ¿qué nos ha puesto? Cuando nos dejamos de direccionar. Dice, y puso mi boca como espada aguda. La palabra en mi boca. Como espada que traspasa hasta partir el alma y se mete hasta los tuétanos. Esa es la actitud de la iglesia ahora. Ese tiene que ser mi hablar. Me cubrió con la sombra de su mano. Yo paso a estar bajo la cobertura. Entiendo cobertura. Y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahí es a donde íbamos a llegar. A ser glorificados. Pero yo tenía que tener eso. Llegar hasta ahí. Dejarme dimensionar por aquellos que conocen. No están hablando de Jesús sin Jesús. A ser seguidores de Jesús. Juan tuvo una actitud que no era la correcta. Más estos se compararon hasta con los fariseos. Nosotros y los fariseos ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no lo hacen? ¿De qué hablamos? Que alguien que me siga a mí no se me quiere. Pero en mí tiene que estar Cristo si me va a seguir a mí. Y tengo que hablar correctamente. Pero yo tengo que llegar a tener una boca con espada aguda y bajo una cobertura, ser como una saeta bruñida, una saeta direccionada a donde yo debo llegar. Uno siempre, para allá, no sé a dónde. Algunos irán para el norte, otros para el sur y otros se irán para Australia. ¿Entiendes? Pero tengo que estar con Jesús cuando hablo de Él. Esa es la cosa. Debo considerar que tengo que aprovechar bien el tiempo. ¿De acuerdo? La oportunidad, el momento y el tiempo señalado. Tiempo y ocasión acontecen a todos, hermano. Pero si en el momento que tengo que estar no estoy, no va a suceder. No sucede nada. Y después nos quejamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús se enteró que Juan estaba en la cárcel. Léalo por favor. Y siguió hacia Galilea.
Jesús ya sabía que Juan no lo iba a hacer. Entonces, es un tiempo en que yo tengo que saber que aprender de la palabra y dejarme direccionar por ella, siempre, va a traer a mí, en mí tiempos de refrigerio. Y que todo lo que a mí se me profetizó y a mí se me dijo, se va a cumplir. Porque yo voy a provocar que se me cumplan las cosas. Si es que muchas veces nosotros mismos no provocamos que las cosas se nos cumplan. Por cuanto tenemos un desorden en lo que hablamos, lo que decimos tiene poder. Entonces empecemos a hablar bien de las cosas de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Le vamos a pedir. Mire, muchas veces nos ha costado mucho humillarnos. No vaya a ser que el hermano me vea y me escuche que yo le pido perdón a Dios. Muchas veces no nos queremos humillar porque no vaya a ser cosa. Humillémonos. Si tengo que yo cambiar algo en mi vida, lo tengo que hacer ahora. ¿Cuándo? Ahora, porque esta palabra es de hoy. La dio Dios el Señor para hoy. Es de hoy, es para hoy. Entonces, en las oportunidades no hay que perderla porque el tiempo y la ocasión acontece. El Espíritu Santo está hablando. Y cuando está hablando es la oportunidad justa, la oportuna, para decir, Señor, aquí estoy. Yo sé que hay gente allí que está escuchando y quizás mucho tiempo habló de Jesús, pero necesita ser direccionado por ministros de la palabra. Del principio habla. Lea Lucas 1 en adelante. Aquellos que son desde el principio. Dejémonos direccionar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Porque una vez más, Señor, podemos estar delante de ti, que es un privilegio. Podemos decir, Señor, que es una honra poder escuchar de tu palabra y dejarnos direccionar por el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Señor, te damos gracias, Padre. Y queremos decirte que sí, que queremos ser direccionados por el Espíritu Santo. Queremos ser direccionados por aquellos que son desde el principio ministros de la palabra. Señor, ayúdanos. En esta noche nos humillamos como pueblo tuyo delante de ti, porque queremos que lo que tú has dicho de nosotros se suceda. Que suceda las cosas. No acorte el tiempo, hermano. No lo haga más largo, perdón, no lo haga más largo. Hagamos las cosas hoy para que se cumplan. Para que se cumplan. Se tienen que cumplir las cosas en nosotros. Hablar de ellas con Él en nuestra vida. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.